El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y amigos, bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Hoy es el pacto de la promesa, o el pacto que Dios hizo con Abraham. Y este pacto comienza en Génesis capítulo 11, el versículo 10, en donde dice la escritura: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y esta dispensación abrahámica o de la promesa termina con la esclavitud del pueblo de Israel, que procede de los lomos de Abraham en Egipto, con su liberación y la llegada al monte Sinaí, donde Dios le dio la ley al pueblo judío, al pueblo de Israel. Esta responsabilidad humana fue dada al hombre en esta dispensación para que tuviera la forma de comenzar a confiar en las promesas de Dios reveladas a Abraham. El contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el capítulo 13 del versículo 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Específicamente, esta promesa hace relación al pueblo de Israel, a quien conocemos en el libro de Apocalipsis como la arena que controla el mar de las naciones, como el reloj de Dios o como el tiempo, el pueblo tierra, llamado así en varias profecías bíblicas más. En el capítulo 15, en el versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esta palabra profética hace referencia a la dispensación de la gracia y a la iglesia que habría de venir después de Israel y después del fin de la ley y de la dispensación de la ley en la cruz del Calvario. La promesa a Israel, que viene a ser la simiente de Abraham, de la que saldría una nación grande y el canal para el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y además una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham. Pues en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este principio fue también establecido de manera que Dios bendijera a aquellos que bendijeran a Abraham y maldijera a aquellos que maldijeran a la simiente de Abraham. Así que el pacto abrahámico, amados, es uno de los pactos más importantes de la Biblia, e incluye la provisión de que Israel sería una nación de Dios para siempre, que tendría el título de su tierra para siempre, que sería bendecida con cosas espirituales y estaría bajo la protección divina, y tendría el signo especial puesto por Dios de la circuncisión sobre el pene de todo varón, como dice Génesis capítulos 17, versículos 13 y 14. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no se hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto.
El pacto de la promesa o abrahámico era a la vez de gracia en principios e incondicional, por cuanto no dependía de la fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios. No solamente cumplidas parcialmente en el tiempo que vivió Abraham, las bendiciones y las promesas del pacto abrahámico continúan en su cumplimiento hasta el fin de la historia humana. Algunas de las bendiciones inmediatas del pacto para alguna generación particular habrían de estar condicionadas a la obediencia, pero el pacto en sí era declarado como un pacto eterno. El pacto con Abraham fue dirigido primeramente a Abraham y a sus descendientes, a donde estaría comprometida la responsabilidad dispensacional. El mundo como un todo continuaba bajo el gobierno humano y la dirección de la conciencia como su responsabilidad primaria. Bajo el pacto abrahámico, sin embargo, había un constante patrón de fracaso. Ese fracaso fue manifestado en la demora de ir a la tierra prometida por parte de Abraham, que se llamaba Abraham, a quien Dios llama para que deje su casa y su parentela. Y sin embargo, en Génesis 11:31 dice: y tomó Taré Abraham. Taré era el padre de Abraham. Y el pacto no era con Taré, era con Abraham. Sin embargo, dice: tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aarón, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahí hubo la primera manifestación de desobediencia por parte de Abraham. En Abraham se cumplió también una desobediencia que tú y yo conocemos en Génesis capítulo 16, del 1 al 16, en donde Abraham tomó por mujer a Agar, la esclava egipcia, que había traído como consecuencia de otra desobediencia de Abraham, cuando vino el hambre sobre la tierra de Canaán, y desciende a Egipto, y allí por poco entrega a su esposa Sarai en manos del faraón egipcio. Allí, luego de salir de Egipto, Abraham concibe de la esclava a Ismael. Y es evidente, sin embargo, que Adán fue creciendo en fe y en gracia hasta llegar a un punto maravilloso donde tuvo la voluntad de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios en el Génesis capítulo 22. Luego, siguiendo a Abraham, Isaac fracasó también, viviendo tan cerca de Egipto como era posible, sin violar los mandamientos de Dios. De la misma manera, Jacob, que es descendiente de Isaac, falló a no creer en la promesa hecha a su madre cuando se le prometió que él sería el primogénito. Y todos conocemos que Jacob fue culpable de mentiras, de engaños, de regatear por una esposa en la tierra de su suegro Labán, y de haber regateado con Dios, cuando a cambio de la bendición de Dios ofreció darle el diezmo de todo lo que él tenía. Y cuando eventualmente se movió finalmente fuera de la tierra de Canaán a Egipto para evitar el hambre que en sus tiempos sobrevino sobre la tierra, tema que encontramos en Génesis 46 del 1 al 4 y en adelante. En Egipto, Israel también falló a Dios con sus quejas y su falta de fe, y en su deseo de volver a Egipto, y en su constante murmuración presentada por el pueblo de Israel, que vez tras vez se rebeló contra los mandamientos de Dios. El fracaso entonces fue evidente tanto en el momento en que fue dada la ley, como posteriormente en su falla en cuanto a que Israel debería de haber continuado confiando en las promesas de Dios hechas a Abraham.
El fracaso bajo el periodo cuando la promesa abrahámica era especialmente su responsabilidad resultó en la pérdida temporal de la tierra, en la esclavitud en Egipto y en su viaje errante por el desierto antes de volver a entrar en la tierra de Canaán y poseerla. Su fracaso estableció la etapa para la promulgación de la ley mosaica en la dispensación de la promesa, donde hubo gracia divina ilustrada constantemente por el cuidado de Dios y por su liberación poderosa de la esclavitud en Egipto y por la institución de la fiesta de la Pascua. Así, amado, la dispensación de la promesa termina cuando en el monte Sinaí, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Israel recibe la ley de Dios, pero finaliza solo en el sentido de ser el principio de la prueba de su responsabilidad. Así que, amados hermanos y amigos, esta dispensación muestra una vez más el fracaso. Israel, como lo veremos durante la dispensación de la ley, fracasó por completo una vez más. Así que el juicio del pacto de Dios hecho con Abraham en la dispensación de la promesa fue la esclavitud en Egipto, la liberación del pueblo y la ley dada en el monte Sinaí a este pueblo. Nos vemos en la próxima dispensación y muchas gracias por tu atención. Te declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hasta la próxima. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.